llegue algún senador que no dé quórum, vamos a empezar igual. Yo quiero agradecerle a todos los invitados, a nuestros premios nacionales, a nuestros científicos, científicas, a nuestro más antiguo aliado que está por allá atrás, periodista del Mercurio, que nos ayuda siempre. Queríamos hoy día presentar dos temas que son muy importantes. Usted va a dar la cuenta al tiro, que es ciberseguridad. IBM ha trabajado mucho con nosotros en el tema robótica e inteligencia artificial, y después dedicar un rato a toda la política que para Chile es muy importante, pero está un tanto abandonada en estos últimos 20 años, que es la política antártica. Entonces, le voy a dar la palabra a Roberto para que haga la cuenta y después vamos a pasar a la intervención. Presidente, hay una petición y recordar otra, una que es que el director ejecutivo del Centro de Excelencia de Medicina de Precisión de Pfizer Chile pide la posibilidad de considerar una invitación para asistir a una sesión de la comisión para conocer el trabajo proyectado y desarrollado por el Centro de Excelencia. Y en este marco, considerando particularmente el rol que ustedes cumplen, tienen las políticas públicas, el impulso a la investigación y la innovación. Ellos tienen un centro de excelencia en medicina de precisión, y quieren venir un poco a contar lo que están haciendo. Esa sería una. Y lo otro, presidente, es que el Centro de Nanotecnología ha pedido nuevamente la posibilidad que la comisión pueda ir de visita. Esas son las dos. Así que en algún minuto pondremos esta invitación, y el otro ir al centro. ¿Y te parece que podamos coordinar una invitación, una visita eso va a ser la Universidad de Santiago, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Yo he ido varias veces, yo creo que es interesante que la comisión y los invitados que la comisión quiera, o científicos que quieran conocer la experiencia, puedan ir. Si quieres te damos la palabra para el tema de... Vamos a empezar con el tema de ciberseguridad, ¿te parece? Sí, es responsabilidad en el uso de la data, digamos, ¿sí? Gracias. Bueno, permiso, una cosa, aquí no. Ok, bueno, vamos a dar un pequeño marco sobre las definiciones que están marcando un poco la agenda dentro del mundo digital y que están impactando a toda la sociedad, digamos. La data ha sido reconocida como el nuevo recurso natural, y como para poner un poco esto en referencia en cuanto a los números, un zettabyte, que son 10⁻²1 bytes, están creciendo a una velocidad que era impensada antes. O sea, la cantidad de data que existe flotando, digamos, en la sociedad, en el mundo, se estima que para el año 2020, si tuviéramos el número de zettabytes que existen, tendríamos un viaje a la Luna 6 veces ida y vuelta, en términos de distancia, de cantidad, de volumen de datos. Y para esto se le llama, en esta metáfora, recurso natural, porque el recurso natural por sí solo no hace nada. Pero si nosotros sabemos observarlo, sabemos comprenderlo, sabemos rescatar algo de inteligencia desde los datos, eso es gracias a la inteligencia artificial, que es una de las tecnologías que ha colaborado, digamos, en poder comprender y entender a través de la data, digamos, cuáles son las hipótesis que podemos generar. Y esta es una industria que ha crecido, digamos, al 2017 con $8 billones, y que se estima que al año 2020 sea de $50 billones. Entonces, la inteligencia artificial es la que nos permite responder como billones, sí. Billones, sí, perdón. Cómo se extrae el valor, cómo se lee, quién la almacena, un poco. Esos son principios relevantes, digamos, en esta era digital y donde tenemos esa cantidad de datos, digamos, en el mundo. Y esto llevado a algunos dígitos más, tenemos que para el 2020 vamos a tener 20 billones de dispositivos conectados, donde podemos hablar de otras tecnologías como la IoT, el Internet de las Cosas, y ya empiezan a aparecer algunos temas que vienen a ser desafíos, ¿no? ¿Miles de millones o millones de millones? Miles de millones.
Claro. Para el 2016 fueron robados 4 billones de datos. Y se estima que el fraude con data genera pérdidas de casi 600 billones de dólares al año. Eso ocurrió el año pasado. Un poco esta panorámica, para darle estos números, es para que entendamos la magnitud de lo que nos estamos enfrentando, digamos. Y esto no ocurre solamente, digamos, a nivel global, sino que también tiene un impacto en Chile. Entonces, hay algunos datos de Chile. Se estima que para el 2020 tengamos 14 millones de usuarios conectados a smartphones, según una encuesta de Subtel. Para el 2017, 87.4 de hogares, digamos, registrados señalaron que tenían una conexión activa a Internet. Y también tenemos desafíos que tienen que ver con los skills en el mercado, con las profesiones, cómo se van habilitando, ¿no? Se espera que para el 2019 haya una falta de profesionales de un 31% en habilidades, digamos, de análisis de data o de ciberseguridad en este caso. Y ahí tenemos un pequeño cuadro que habla sobre la ciberseguridad particularmente. En Chile es una industria que mueve 129 millones de dólares al año. Y bueno, todos hemos visto por las noticias los problemas que han habido últimamente, con principalmente el ámbito financiero, ¿no es cierto? Ahora, nosotros creemos, no solamente como IDEM, yo también soy parte lidero la mesa de gobierno de la Asociación Chilena de Tecnología e Información, que no solamente este tema atañe a la ciberseguridad, como mencionaba el senador, sino que también tiene que ver con temas más bien de algunos principios en los cuales creemos que deberíamos hacer un esfuerzo público y privado para manejar el uso responsable de la data, que es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y en eso queremos señalar 3 principios principales, valga la redundancia, y estos principios no son de tecnología puramente tal, sino que tienen que ver con el desarrollo de políticas públicas o el desarrollo de discusiones colaborativas entre el ámbito académico, entre el ámbito estatal y entre el ámbito privado. Lo primero es que la data y los conocimientos derivados de su utilización deben ser y son propiedad de su creador. Eso quiere decir que estamos un poco más allá de lo que viene a ser la Ley de Protección de Datos Personales. Lo que estamos planteando acá es que se debe reconocer que cada persona o cada organización o cada dato que se ha generado tiene una propiedad y el valor que se extrae de ese dato le pertenece a quien lo generó, no a quien lo está procesando, y por lo tanto se debe reconocer que los modelos que generan valor a partir de la data deben solamente adscribirse al contrato de quien maneja y entrega ese dato. No se pueden hacer modelos de negocio a partir de los datos a menos que los dueños de los datos lo permitan. Tenemos otros temas que tienen que ver con la privacidad, porque si entramos a hablar de privacidad no solamente estamos hablando de que sea un dato sensible, como por ejemplo los datos de salud, sino que estamos hablando de que cualquier dato que se genere es de la persona o es de la organización. Tenemos temas críticos de seguridad. El día de hoy, con la tecnología que existe, que no están los datos almacenados en un solo lugar, sino que están en la nube, tenemos que asegurarnos que los proveedores de esta tecnología y los que almacenan esta tecnología sean capaces de entregar los mejores estándares para el cuidado de los datos, porque van a estar moviéndose de un lugar a otro, digamos. ¿Sí? Sí, adelante. Eso del tema del dominio del dato, cosa que es atractivo, o sea, más que todo, tiene sentido dentro de la lógica civil tradicional, del derecho civil. ¿Tú crees que es viable dentro de del mundo que se viene o no? En términos de que haya un dominio porque lo que uno aprende es que los datos se intercambian a una velocidad impresionante, entonces que casi lleva consigo mismo el problema de cómo se determina dónde está el dominio. Yo creo que hay un punto, tú lo dijiste, pero que es un tema como nuevo, en el sentido, más que nuevo, no es nuevo, no sé bien cómo se maneja con los nuevos sistemas. O sea, lo que se formula, digamos, que el día de hoy, a pesar de que las tecnologías permiten, digamos, modelar un dato, digamos, de manera simultánea que no está acá en este momento, nosotros sí debemos ser capaces, o sea, cada proveedor de las plataformas donde están los datos, de decir, este dato se encuentra en el servidor ubicado en tal lugar. Y eso
permite que se distinga en qué lugar se conserva el dato y por lo tanto de dónde es la propiedad. Manuel, pero estás planteando un tema que es bien relevante, porque de ser así se termina mañana Facebook, Google, Amazon, son los grandes abusadores de los datos de todos los seres humanos. Los seres humanos somos todos hipertransparentes. Incluso nos ponen trampa todos los días aplicaciones gratuitas porque buscan capturar los datos. Y los datos ya no tienen frontera. Por eso que las legislaciones son complejas, porque la frontera ya no es un Estado nacional, es un ciberespacio. Entonces, la única manera sería que cada ciudadano tuviera una nube personalizada. Es decir, que independientemente de que los datos ingresaran por Twitter, por Facebook, por Google, estuvieran en una nube que se llamara Coloma. Y que Coloma pudiera decidir... No, cada persona tuviera su nube y que cada persona decida sobre el uso de los datos. Pero hoy día la economía, el modelo de mercado, te das cuenta, es justamente una tensión que tiene que ver entre la libertad de expresión, que era antes, que era una libertad de la persona, y la libertad de comunicación, que es la libertad de los datos. Hoy día toda la tendencia actual de Silicon Valley, de Singularity University, de Google, la ideología es justamente que los datos tienen que ser libres, que no tiene que haber temas de autoría, y que lo que importa es el gran flujo de datos, que al final el gran flujo de datos es el que te va a dar sentido a la vida, le va a dar sentido a todas las cosas, ya no son las personas las que le dan sentido. Y la privacidad hoy día ya no existe. O sea, desde el momento que está esta cámara acá, Google, Facebook tienen esta información ya instantánea, tienen reconocimiento facial por delante y por detrás, te pueden reconocer desde la espalda, y si tú vas caminando por la calle y hay una cámara, bueno, basta que haya una cámara en la Tour Eiffel y alguien salió con una señorita o con un señorito y ya queda totalmente identificado. Entonces, yo creo que ese es un objeto del deseo que nos parece bien, pero se contrarresta con las grandes plataformas que van en una dirección totalmente contraria, y donde el nivel de negocio de esto es tan brutal que Google tuvo utilidades por 75.000 millones de dólares y 75 billones de dólares pueden involucrarse en cualquier otra actividad. Entonces, ese tema es importante, pero evidentemente no, yo creo que no hay ninguna posibilidad de lograrlo. Es una gran aspiración, pero de democratización de la data. O sea, es que en el momento en que alguien, o sea, me señalaban las... Sí, sí, que en el momento que las plataformas, que una persona, digamos, se adscriba a utilizar una plataforma, hace un check de su política de privacidad. Y en ese momento cede muchas veces los datos sin entender que están haciéndose esa aceptación de términos y condiciones, ¿no? En plataformas de medios sociales como las que señalan. Pero bueno, lo que señalamos acá es que nunca se debe renunciar necesariamente a los derechos de obtener los beneficios de la plataforma al derecho sobre el propio dato. Y hay un tema ahí, por ejemplo, como referencia se puede ver el tema de la ley que permite, digamos, el olvido, ¿no? O sea, que yo pueda saber que perfectamente el nombre mío está en la red y de cierta manera yo le puedo pedir a cualquiera de estas plataformas que elimine después de un tiempo los registros que existen, ¿no? Es un proceso. Es un proceso el día, sí. Claro, sí. No hay ley, no hay norma, o sea, creo que hay un caso. Claro, claro. No hay norma internacional. Exacto, pero una aspiración por eso, para hablar de ciertos principios que gobiernan el uso de la data, que en principio puede ser una alianza público-privada, no sé, habría que verlo, digamos, cómo se vehiculiza, ¿no? En principio, ¿no? Después están, bueno, los temas de privacidad, como estaba señalando, la seguridad, que es un tema que nosotros creemos, digamos, que hay que oponerse a las medidas que buscan bajar o debilitar la eficiencia de la criptografía, por ejemplo, que eso tiene que ver con las metodologías que existen para proteger los datos. Lo que tenemos que hacer es, digamos, estimular la inversión en desarrollo de protección de los datos, para que no ocurran las filtraciones que han ocurrido, por ejemplo. Otro tema que tiene que ver, que es delicado sobre la vulnerabilidad de la data, es el acceso. Nosotros también creemos que no deben existir, a menos que existan procesos judiciales estipulados a través de los canales
digamos, judiciales, valga la redundancia, para poder acceder a los datos por parte de los gobiernos, a menos que existan casos particulares. Pero dado que el dato es de la persona o de la organización, los que proveen las plataformas donde se almacenan los datos tienen la responsabilidad de protegerlos para el uso para el cual fue definido. No necesariamente, por ejemplo, para hacer lo que se llaman backdoors en Estados Unidos para el acceso a la data y el acceso a la metadata, que es lo que ocurrió con los casos de vigilancia en Estados Unidos. Están al tanto de esos casos, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, un tema también complejo, pero que creemos que es relevante, el movimiento transfronterizo de la data. En una economía guiada por lo digital, debemos asegurar una buena calidad en la seguridad de los datos, pero una posibilidad de mover los datos de un lugar a otro para poder estimular el crecimiento de la economía, o si no se quedaría estancada, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero compartir, es sobre la inteligencia artificial. Como vimos al principio, la inteligencia artificial juega un papel muy relevante a la hora de poder extraer información de todos estos datos. Y lo primero es que todos los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes y explicables. ¿Qué quiere decir eso? Que los que son dueños de las plataformas, los que disponibilizan estas plataformas, deben ser capaces de explicar cómo fueron entrenados los sistemas antes de ponerlos en el mercado. Deben existir códigos de ética con los cuales reflejan con qué propósito se puede utilizar ese algoritmo y en base a qué fue entrenado, porque eso entrega muchas veces sesgos a los algoritmos. ¿Sí? Bueno, ocurrió con un algoritmo que tenía un idioma que empezó a desarrollarse y este idioma de repente empezó a generar en su interacción con los usuarios, con el lenguaje natural, ciertas características, digamos, discriminatorias. Sí. Sí, y eso, bueno, es un sesgo. O sea, es porque tiene a la base, digamos, del entrenamiento del corpus del sistema un sesgo. Entonces, lo que proponemos es que quien quiera poner una de estas herramientas en el mercado debe ser capaz de explicar en base a qué fue configurado y cuál es la ética que tiene detrás. Porque finalmente los cálculos que hace no están basados solamente en un criterio ingenieril, sino que también hay un criterio detrás. Una pregunta. Sí. Los que diseñan sistemas artificiales neuronales profundos, que son funciones matemáticas, que están en capa, han emulado en cierta manera o han intentado emular el funcionamiento de nuestra corteza cerebral. Entonces yo diría que un poco al revés. La inteligencia artificial sabe hoy día todo de nosotros, todo, sabe quién eres tú, lo que lees, lo que te gusta, y nosotros no sabemos nada de la inteligencia artificial. Es decir, el ser humano está construyendo un mundo que funciona, pero justamente esto que tú estás planteando, de cómo funciona y cómo aprende y cómo tiene curiosidad la inteligencia artificial y cómo ha ido autoentrenándose, por ejemplo, AlphaGo, respecto de AlphaGo 0, que aprendió y derrotó a Lee Sedol y aprendió solo, ¿eh? O el aprendizaje por refuerzo, por premio a la inteligencia artificial, donde los premios y los incentivos de la inteligencia artificial son distintos a los nuestros, es el éxito, ¿eh? Entonces, es toda la discusión hoy día, por lo menos del mundo científico y filosófico, justamente que no conocemos la manera en que funciona la inteligencia artificial. No sabemos cuándo va a haber un proceso disruptivo, cuándo puede haber una inteligencia artificial que se autoprograme sola, no tenemos idea. Algunos dicen 5 años, 10 años, 20 años. Entonces, es muy interesante, pero estamos hablando de un mundo que tiene vida propia, porque los datos tienen vida propia y los algoritmos también. No están ya confinados al total control y creatividad y yo diría resguardo de los seres humanos. Entonces, a mí me parece muy interesante que este planteamiento lo haga una empresa privada, que es IBM. Porque no es que está planteando temas que son muy importantes, pero que yo no sé si ya estamos a tiempo para que tú puedas decir cómo se entrenó cuando se habla del Estado Nacional. La frontera. ¿Cuál es la frontera de este mundo? Ya no existe la frontera. Y la frontera es cósmica, ya ni siquiera es la Tierra, ¿te das cuenta? Porque las partículas cuando viajan a la velocidad de la luz, cuando tú pones una información analógica,
cualquiera sea, que viaja a la velocidad de tus neuronas, entra a un sistema digital, viaja a la velocidad de la luz. Y ahí tú tienes un proceso de fusión del mundo real con el mundo virtual, donde todas esas partículas están conectadas con todo al mismo tiempo. Entonces, se genera un mundo, por eso digo, es interesante esta reflexión, pero yo no sé si estamos ya en condiciones de poder gobernar o saber el propósito que utilizará el algoritmo o cómo lo entrenaron, ¿te das cuenta? Porque yo creo que eso, incluso los que están trabajando en ese campo, se van sorprendiendo todos los días de su propia creación, de su propia inteligencia artificial. O sea, bueno, si quisieran profundizar en ese, bueno, aquí hay una cosa compleja. Yo sé que el senador sabe mucho de estos temas, entonces me pone acá, digamos, para poder compartir un poco el punto de vista, pero podríamos en algún momento traer algún experto en ese tema en particular para hablar del tema en profundidad, digamos, de cómo se configuran los algoritmos. Pero o sea, el punto que quería hacer acá es que si es que... sí, el deber ser, o sea, como los principios que deberían, digamos, estar establecidos para cada una de estas configuraciones, ¿no? ¿Sí? Porque los testeos y la materia que va aprendiendo el algoritmo igual depende de cómo ha sido entrenado el algoritmo y cuál es el corpus de información que se le va conteniendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros, por ejemplo, hemos tenido el desarrollo de alguna experiencia en el ámbito de la salud, donde se le ha enseñado a un sistema a aprender sobre el cáncer, a leer distintas imágenes, a leer distintos casos, a comprender cómo se desarrolla y cómo se puede hacer un diagnóstico. Ahora, ese mismo sistema probablemente no va a saber de leyes, ¿no? Porque no está dentro de su cuerpo de información. Eso es lo que quería... Yo no puedo competir con tu Watson como médico y no puedo competir con Waze. Cuando Waze le enseña a Watson, y Watson le enseña a Waze, van a haber dos ámbitos que yo no voy a poder competir. Ajá. Cuando tu Watson legal le enseña a tu Watson médico, van a haber tres ámbitos con los que yo no voy a poder competir. O sea, que ahí está el tercer punto. Y como aprenden solo y como lo que importa son los datos, nos queda poco. Bueno, es que acá está el tercer punto. Porque el primer punto tenía que ver con la data, entonces, este segundo con los sistemas de inteligencia artificial, transparente y explicable, y el tercero tiene que ver con cómo vemos el propósito de la inteligencia artificial, que debe ser aumentar la inteligencia humana y mejorar sus decisiones. O sea, nosotros creemos profundamente que estos sistemas están hechos para favorecer las decisiones de los humanos que están detrás de las máquinas, digamos. O sea, en el mismo caso que hablamos del Watson que desarrolla oncología, digamos, está para hacer una asesoría a un doctor, no para tomar decisiones en pos del doctor, digamos. Y por eso creemos que esto es un código más bien de ética y desarrollo de la tecnología. Porque cómo se va a favorecer una industria, obviamente se van a ver amenazados algunos empleos. La OECD ha dicho que hacia el 2020 más o menos aproximadamente un 9% de los empleos en los países de la OECD se va a ver afectado por la transformación digital en general. Pero también se van a generar otros empleos. Ahora, ¿cómo se democratiza el uso de estas herramientas? ¿Cómo se puede, el día de hoy, todas estas herramientas, tanto la inteligencia artificial como los distintos dispositivos que hemos conversado, digamos, la cadena de bloques, se puede consumir a través de las aplicaciones, no van por sí solos. Y la gente, como decía el senador, por ejemplo, se ocupa en Waze, pero Waze tiene una pequeña aplicación de Machine Learning ahí andando. Y un tema que es súper crítico es cómo entonces trabajamos como sociedad, en cooperación, en colaboración, con el ámbito académico, con el ámbito privado y el gobierno, en las mallas curriculares para el desarrollo de nuevas habilidades en la fuerza laboral, porque todas las profesiones se van a ver algunas afectadas por estas tecnologías, entonces cómo podemos generar la manera de trabajar en conjunto. Y en eso hay distintas experiencias que podemos contribuir en otro momento, pero eso es algo crítico. No solamente tiene que ver con la programación, sino también con otros ámbitos. Entonces, bueno, principalmente este es el mensaje que quería también que se les quedara, que la tecnología no tiene que ver con los aparatos, sino con las personas. El cambio tecnológico tiene que ver con cómo las personas se están comportando, digamos, como sociedad, cómo se están comportando la sociedad civil, cómo se están comportando las empresas, los gobiernos y las comunidades. Y bueno, el propósito de traer esto hasta acá, digamos, es poner esta conversación en una comisión, con la Comisión del Futuro, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta y poder articular ciertas conversaciones público-privadas y junto con la academia para mirar estos principios, mirarlos de cerca, ya están operando en muchas industrias,
y es relevante tenerlo presente, digamos. Y finalmente, que aquí la clave va a ser la cooperación. O sea, mientras más, digamos, sectores de la sociedad se reúnan para poder conversar estos temas e impulsarlos en estos 3 principios generales que les estaba proponiendo, creemos que va a ser más fácil, digamos, la adaptación hacia el futuro y poder poner ciertos marcos claros desde el comienzo. Eso. Pero discutamos un poco porque está interesante. Yo pienso que la tecnología es el disruptor. Ya. Y te voy a poner 2 ejemplos. Internet cambió las relaciones de toda la sociedad. Las relaciones padre-hijo, las relaciones de la economía, las relaciones a toda la escala, en todos los planos, de la política. La política es cada vez más irrelevante, todos los procesos de mediación, incluso el rol del Estado está en cuestión. Uber no necesita Estado, no necesita leyes. Y tú tienes un ejemplo clarísimo cómo la tecnología genera un fenómeno disruptivo. Segundo ejemplo, hasta ahora tú tienes una evolución a escala biológica. Se terminó la evolución biológica y viene la evolución a escala tecnológica. Y a la velocidad de la tecnología se terminó la evolución darwinista, desde que tú puedes reprogramar células, puedes usar CRISPR-Cas9 para modificar los genomas, ¿no? Para generar otras especies de seres vivos que no existen. O sea, yo pienso que el gran cambio de la era digital es la disrupción de un cambio de era y el fin de la evolución a escala, entre comillas, solo gobernada por la naturaleza, solo gobernada por la dimensión epigenética de la interacción del medio ambiente sobre tus genes. Eso terminó. Hoy día tú entraste a otra fase, a otra velocidad. De hecho, la velocidad analógica es una velocidad donde tus neuronas van a 130 metros por segundo y entran, ese dato cuando sale de ti entra a la velocidad de la luz. ¿Te das cuenta? Hay un fenómeno totalmente disruptivo. Lo que estamos viviendo es una absoluta disrupción que no tiene que ver solo con el control de los seres humanos, porque tal vez los seres humanos no van a controlar todos esos procesos disruptivos, porque ya cobran vida propia. La inteligencia artificial, los datos, van a empezar a cobrar vida propia, son relaciones. Pero a la velocidad de la luz todos los datos se relacionan con todo inmediatamente, instantáneamente. Entonces, de verdad viene una nueva realidad, y cuando se habla de la fusión de la realidad virtual con el mundo real, va a llegar un momento que incluso va a ser indistinguible la realidad real con la realidad, entre comillas, virtual. O sea, hoy día tú tienes pequeños ejemplos, tú puedes ir al Louvre y vivir la experiencia del Louvre como si fuera real. Pero mañana tú vas a poder tener esta reunión totalmente virtual como experiencia, como vivencia, sin casi poder distinguir si ocurrió en realidad. Ocurrió porque ocurrió virtualmente, pero tu reproducción neuronal es virtual también. Tus neuronas están reproduciendo un mundo virtual. Esta conversación, desde el punto de vista de mi cerebro, construye un mundo virtual también. Bueno, yo digo porque es interesante lo que está pasando, donde la ciencia y la tecnología. ¿Por qué es tan importante esta era de los datos, la ciencia y la tecnología? Porque por primera vez hay un fenómeno disruptivo y por eso es tan importante, yo estoy de acuerdo con los principios que están establecidos ahí, gobernarla, definirla, para qué humanidad queremos esto, porque justamente tiene el riesgo de, por ser disruptiva, esté por sobre las capacidades humanas de gobernarla. ¿Verdad? Y eso es lo interesante de lo que está ocurriendo, ¿te das cuenta? Y por eso hay toda una discusión filosófica hoy día de si, qué pasa cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Cuando nosotros trajimos a Tononi, ¿te acuerdas? Tononi es un psiquiatra que vino al Congreso Futuro, el último. Él tiene una teoría de la conciencia. Dice que la conciencia es comunicación e integración, que eso genera la conciencia. Entonces tú puedes tener una conciencia básica que existe en un fotón, porque el fotón es el elemento más, si tú quieres, como de los más básicos que comunica, que tiene información, y por lo tanto habrían como elementos muy básicos, conciencia, hasta llegar al ser humano, que son conciencias más complejas, pero que nosotros vivimos en un universo de conciencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la inteligencia artificial se independiza del sustrato. Primero se independiza del sustrato, o sea, puede haber inteligencia artificial, inteligencia definida como algo que es capaz de cumplir un objetivo, ya no solo una estructura de carbono con carne y sangre. De hecho, los computadores no tienen ni carne ni sangre,
y no son particularmente estructuras de carbono como los seres humanos. O sea, ya tienes que la inteligencia se independiza del sustrato. La discusión, es decir, la conciencia se puede independizar también del sustrato. Y por eso que es interesante este psiquiatra Tononi, que vino al Congreso del Futuro, que tiene esta teoría que se llama teoría de la comunicación integrada, que genera conciencia a partir... Bueno, yo solo digo esto porque la gran discusión es si la inteligencia artificial va a lograr generar conciencia. Bueno, pero solo para plantear que hay una discusión que es muy relevante y que es la que queremos plantear en el Congreso del Futuro, de cierta manera, es el sentido del humano, para dónde va esta humanidad y cómo esta humanidad se apropia del futuro o esa tecnología se va a apropiar de nosotros. Hay un ejemplo muy bonito, le decía, hay un científico que queríamos invitar que se llama Max Tegmark, que acaba de escribir un libro que se llama Vida 3.0. Entonces él dice, mira, la inteligencia artificial o la relación con el humano, dice, mira, el humano tiene una relación con los hormigueros son maravillosos, tienen una estructura de inteligencia superior, construyen sociedades, pero si se inunda un hormiguero porque los seres humanos tienen que producir energía, el ser humano tiene una inteligencia que es muy superior a la de la hormiga y por eso, bueno, dice, en cierta manera nos puede pasar a nosotros lo mismo que le pasa al hormiguero con el ser humano, a nosotros con la inteligencia artificial, si hay una inteligencia artificial superior. U otro ejemplo, o sea, el tigre es mucho más poderoso que nosotros, pero nosotros gobernamos el tigre porque tenemos una inteligencia superior. ¿Qué pasa entonces si hay una inteligencia artificial que sea? Bueno, por eso hay todo un tema, a mí me parece muy relevante discutir de esto, porque estamos en esa frontera. La humanidad está en una frontera de que eventualmente puede haber una posibilidad y va a ser disruptivo, va a ser en algún laboratorio en alguna parte, porque todos estamos compitiendo para eso. O sea, ustedes mismos como IBM están compitiendo para eso y están compitiendo con otros y Google está poniendo miles de millones de dólares para eso. No sabemos dónde va a eclosionar eso y se eclosiona. Yo quería con la definición de conciencia del darse cuenta. O sea, mientras los sistemas de inteligencia artificial en su propio darse cuenta no tengan una metaconciencia, o sea, decir, yo pienso, entonces, digamos, estamos en un espacio de dominio fuera de la conciencia dentro de los sistemas. Que un poco por eso, esa barrera, tal como señala, no se ha llegado todavía. ¿No? Está abierta la conversación. Mira, bueno. Enrique Tirapegui, nuestro físico Premio Nacional de Ciencias, tenemos dos acá. Está también Fernando Lund, también Premio Nacional de Ciencias, si quieren opinar. Ambos físicos. La lista que pusiste de principio, que en principio algo que parece una lista ética o algo de ese tipo, me parece que todos aquí estamos de acuerdo. Es decir, me parece difícil no estar de acuerdo, digamos, una lista de sentido común. Ahora, el problema, por lo menos en el mundo en que yo me muevo, es mucho, la gran mayoría de la gente decir crisis, supongo que será algo muy común, pero hay una crisis de confiabilidad. Uno no confía en ustedes. Mucha gente se está retirando de las redes sociales. En el mundo que yo conozco, todos aquí venimos de distintos mundos, una de las gran cosas que ha logrado esta comisión es eso. Mucha gente será paranoia, pero es así. Es decir, si tú preguntas, yo confío en IBM, no, te digo, no, realmente no. O en Google tampoco, si las uso, porque estoy obligado. Lo que encontré que hacía falta era algo práctico, como declaración de principio, no puedo decir nada, es el mundo soñado, pero ¿qué cosa práctica proponen ustedes? Por ejemplo, para que veo gente como yo o como cualquiera confíe en ustedes. O sea, ¿qué cosa práctica? No vi ninguna. Decir, perdona, pero... Sí, está bien. Es que sí es una pregunta general. Dentro de los casos de vigilancia, de todo lo que ha ocurrido en el último tiempo en Estados Unidos, IBM, o sea, yo puedo hablar por nosotros, no por nuestra competencia, no hemos tenido ningún caso de ningún problema con temas de filtraciones de metadatos ni nada de eso. Eso han sido gente que, digamos, participa de otras organizaciones
Y, por ejemplo, el desarrollo de la nueva legislación que hay en Europa, en la Unión Europea, para la utilización de datos personales, nosotros fuimos súper activos en colaborar con ellos para desarrollarla, etcétera. Entonces yo creo que esto principalmente tiene que ver por los principios en los cuales nos hemos guiado como empresa durante casi 100 años, pero, y también si quieren saber de la competencia, o sea, yo no puedo hablar de ellos, digamos, porque quizá ahí está la cercanía con el tema de las redes sociales y eso, ¿no? Sí. Manuel, se alinea mi pregunta con la del profesor. Yo quería preguntarte justamente más allá de los principios, ¿cuáles son eventualmente las experiencias? Porque una cosa es hay que pensar en conjunto, hablaste del marco ético, pero ¿tienes algunos ejemplos concretos para compartir de cosas que ya se están haciendo, meses que se están formando, o bien incluso experiencias con la ciudadanía para empezar a pensar esto? Porque si mañana en Chile queremos implementar una instancia, ¿por dónde empezamos? Partiendo con la idea que planteaba el senador de que hay escenarios muy positivos y otros menos alentadores. Entonces, algunas experiencias o cosas que han visualizado desde la empresa que piensan que serían concretas y dónde implementarlas. Sí, o sea, hemos empujado una mesa de trabajo público-privado en Estados Unidos para trabajar principios de gobernabilidad sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, que tiene principalmente, bueno, como 7, digamos, principios básicos, y participan miembros de la comunidad tecnológica, de la academia, de la investigación y desarrollo, y también de la sociedad civil. Y algo que podríamos replicar, de ahí podría traer la información, compartirla, podríamos observarla y ver los principios que hay allá, si hay interés, digamos, de todas maneras. Ahora, de todas maneras, yo tengo convicción de que, por ejemplo, no porque está acá, que IBM tiene una visión ética, ¿no? A diferencia de Google, de Facebook, que están en todo lo contrario. El Singularity University y Silicon Valley, que están detrás de Google, buscan aceleradamente la inteligencia artificial. Ahora, yo pienso que estamos condenados. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente tiene que ver con una definición que va más allá, que es ética, que tiene que ver con la continuidad de la evolución de nosotros mismos como seres vivos y especie humana, porque lo que nosotros somos tiene que ver con la interacción de nuestro cerebro. ¿Cuál es el límite al desarrollo nuestro? Es nuestro cerebro. Es un límite biológico. Y ese cerebro fue capaz de construir una civilización para el planeta Tierra modelada por las circunstancias químicas, moleculares, geofísicas del planeta Tierra. Si la continuidad evolutiva del ser humano en el espacio, lo que está en cuestión es que tu cerebro ya no es capaz de abordar la posibilidad de colonizar la galaxia, ni colonizar Marte. Y tal vez el desarrollo de la inteligencia artificial es obligado como paso, así como la modificación de tus genes, porque los seres humanos no vivimos tanto como para viajar muchos años por el espacio, para ir a próxima vez son miles de años a la escala de la tecnología actual, o 20 años si pudiéramos andar a 20% de la velocidad de la luz. No resistimos las radiaciones cósmicas, habría que hacerse transformaciones genéticas, que hay los genes que lo tienen los tardígrados y otros, ¿no?, para resistir la radiación ultravioleta. Tendríamos que aumentar, como está haciendo Romesberg, un científico, la variabilidad de aminoácidos, es decir, de las bases A, C, TG de tu ADN tendrías que agregar 2 bases más para tener una combinación de aminoácidos 172, no de 21, que te daría posibilidades de miles de nuevas alternativas de nanorobots, que son las proteínas, para adaptarse a otros planetas. A lo mejor no tenemos, a lo mejor no es una decisión que nos corresponde a nosotros tomar, que es parte de, así como nosotros hicimos desaparecer a los neandertales y nuestros ancestros fueron, tal vez nosotros no estamos más que construyendo un proceso inevitable de continuidad, estamos generando los continuadores evolutivos. Por eso que esta discusión es interesante, y que nosotros hemos tratado de integrar la ética a la ciencia y sobre todo a la filosofía de la inteligencia artificial. Pero, no sé, dejemos esta conversación hasta acá porque hay que seguir conversando. Pase para acá porque usted es un miembro que debería estar sentado ahí. No, pues siéntese. ¿Lo conocen o no? Vamos a pedir que se presente. Lo conocen por escrito nomás. Y después vamos a pasar a la Antártica.
Yo quería dar una información muy prosaica. Yo soy Nicolás Luco, soy periodista, soy columnista del Mercurio. Y este mes me tocó conocer la publicación del Instituto de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra, que se llama Ciberguerra, que yo lo enfrenté con mucha duda sobre su calidad. Pero leí el libro y hay un grueso de expertos en defensa. Y esto del problema de la transnacionalidad del ciberespacio está enfrentado en forma muy descriptiva y si uno lee entre líneas, bastante aterradora. Eso es. Ciberguerra se llama. Ya no van a existir más soldados, drones, y los seres humanos van a ser cada vez menos útiles económicamente porque van a ser reemplazados muchos por algoritmos, por interfaces inteligentes con forma robótica o no, pero ese es como, a lo mejor va a venir un tiempo de ocio muy grande de vida virtual, pero bueno, esas son decisiones que hay que tomar porque el camino va para allá. El punto es si queremos tomar una decisión distinta. ¿Usted quería hablar, Leo? Presidente, simplemente en la misma tónica especulativa. Ahora, yo creo que el rol del ser humano está en romper los siguientes paradigmas. No creo todavía que la inteligencia artificial sea capaz de abrir nuevos paradigmas. Es una creencia. Y en esa medida en la que estemos siempre abriendo nuevos paradigmas, vamos a poder tener a las computadoras y a las máquinas al servicio nuestro. Y el otro punto es respecto de, aquí se ha abordado el asunto de los datos respecto de quién es el dueño de los datos, que tiene que ver con qué tan públicos son los datos. El otro extremo que quizás deberíamos explorar es que todo sea público, absolutamente todo, completamente público. Y eso nos abre otro punto de vista u otra ética para verlo, porque si todo es público, ahí lo que hay que regular que realmente el acceso sea para todos. Porque hoy día, por ejemplo, las playas son públicas, pero el acceso no lo tienen todos. Eso es lo que quería plantear. Yo le agradezco, vamos a dejar abierta esta conversación, le agradezco a Manuel. Manuel, sería muy importante que usted en el Congreso del Futuro nos ayuden con algún experto top en inteligencia artificial. ¿Ah? Y revisa el que yo te digo que se llama Max Tegmark, porque es interesante. ¿No? Acaba de hacer un encuentro donde invitó a Elon Musk y a los principales expertos en inteligencia artificial en Costa Rica. Fueron como 60. Entonces, míralo. Te damos la palabra, Marcelo. Mira, Marcelo es bien importante, porque Marcelo es director del INACH. El INACH es el Instituto Antártico. La Antártica tiene una relevancia para el futuro de la humanidad. Hoy día, cuando estamos enfrentando cambio climático, ¿qué rol juega la Antártica? La Antártica no solamente tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, sino que, de mi punto de vista, genera el metabolismo climático del planeta. Hoy día la Antártica hace, por ejemplo, que Chile tenga el desierto de Atacama más seco del planeta. Es responsabilidad de la Antártica. Incide sobre lo que va a pasar en Europa en las lluvias o en el frío o el calor. Entonces, y además está acá, frente al cambio climático, las principales reservas de agua del planeta. Están el único ecosistema intocado, no violado que hay. No solamente el laboratorio más interesante para pronosticar y anticipar y tomar decisiones respecto al cambio climático, sino que cuando uno dice, mira, si el próximo camino del ser humano es ir a Marte, Marte tiene temperaturas muy distintas y a veces parecidas más a la Antártica. A lo mejor si nosotros somos capaces de desarrollar algunos extremófilos que se puedan llevar a Marte, le ayudaría al ser humano si se tiene que ir a Marte. Pero además, bueno, Marcelo va ahí, está apoyando trabajo, se han descubierto moléculas, por ejemplo, que inhibirían cáncer de colon, moléculas que aparecen publicadas en el periódico de Nicolás Luco hoy día, que dice que hay moléculas que son de plantas, de líquenes que alterarían el desarrollo del Alzheimer. Por lo tanto, podemos encontrar también en ese mundo
toda una posibilidad de alternativa que lamentablemente a lo mejor lo vamos a destruir antes de conocerlo. Bueno, pero Chile tiene la mayor cercanía a la Antártica. Por Chile pasan 23 países que tienen base y nosotros queremos hacer más ciencia porque creemos que la mejor manera de gobernar y ejercer soberanía en la Antártica es a través de la ciencia. Tenemos bases que pueden funcionar solo en verano y no en invierno. Hay otras que ni siquiera pueden funcionar bien en verano. Bueno, un poco lo va a plantear. Hay una brecha. Estamos pidiendo apoyo justamente para sostener una política científica y además Chile puede hacer lo mismo que hizo con el desierto de Atacama, con los sistemas de astronomía, pero con la fibra óptica. La fibra óptica va a llegar a Puerto Williams. Son $100 millones, 60 para Puerto Williams y $40 millones para darle conectividad a los lagos, a Coyhaique, a Aysén y para Punta Arenas. Pero con cerca de $47 millones adicionales podríamos llegar de Puerto Williams a la Antártica y ser el primer país que pone una fibra óptica y prestarle servicio a todas las bases internacionales y eso cambiaría la historia de Chile. No solamente de la lógica de la aspiración de Chile, sino ejercer una soberanía distinta. Yo creo que se abre un inmenso campo de oportunidad. Bueno, Marcelo ha estado trabajando en eso. Nosotros la mañana con Giorgio Jackson hicimos un punto de prensa, iba a participar Marcelo, estuvo nuestra presidenta de la Academia de Ciencias, María Teresa Ruiz, acompañándonos. Marcelo no pudo llegar porque se cambiaron los horarios de los aviones, pero para nosotros queremos formalizar esto porque creemos que es una prioridad nacional el desarrollo de la ciencia en la Antártica y es más. Vamos a tener una reunión con la Fuerza Armada y con la Cancillería porque es clave que las Fuerzas Armadas que tienen base se involucren en la ciencia y formen científicos desde las Fuerzas Armadas porque tienen recursos, tienen capacidades, tienen inteligencia, tienen tiempo que podrían ser de mucha utilidad para la ciencia. Entonces, Marcelo, de verdad, yo sé que es un esfuerzo venir para acá de Punta Arenas, pero para nosotros de verdad muy agradecido de todo el trabajo que está haciendo el INACHE, particularmente tú, así que te damos la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un gusto, Nicolás, finalmente conocernos. Hemos hablado muchas veces, pero nunca he tenido la... Estamos esperando la columna, Nicolás, sobre el... Sí, tiene ya varias previas. Y agradezco la introducción, senador. Ya me mató toda la charla, ya contó todo lo que... No, la verdad es que me siento con una tremenda responsabilidad porque obviamente el tema antártico hoy, no solo para Chile, sino que a nivel mundial está tomando una tremenda connotación. Sin embargo, todavía no asumimos varias cosas pequeñas como chilenos, como el país junto con Argentina más cercano al continente antártico, país reclamante de un pedazo de esta gigantesca pizza llamada Antártica y que sin embargo todavía si preguntamos a los escolares cuántos continentes hay en el mundo siguen contestando 5. Hay una paradoja bastante grande respecto de cómo se gesta la gobernanza antártica y cómo nace el Instituto Antártico. Yo solamente siempre quiero hacer el recuerdo de qué es el Instituto Antártico. El Instituto Antártico Chileno es un servicio que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue creado en el año 63 después de muchos esfuerzos internacionales y también de los precursores del Año Geofísico Internacional, que fue el primer foco científico que se puso sobre Antártica, y tiene como responsabilidad, lo que dice ahí, coordinar, planificar y ejecutar acciones de carácter científico, tecnológico y de divulgación que se ejecuten en el territorio antártico chileno. Así que una tremenda responsabilidad. Pero además representamos a Chile en todos los foros relativos a Antártica, son principalmente 5 a nivel internacional, y estos foros se reúnen con distinta periodicidad. El sistema del Tratado Antártico es el más constante, que se reúne anualmente, que tiene muchos países consultivos, muchos de ellos también son reclamantes, y también hay muchos países no consultivos y algunos que están adquiriendo el carácter de consultivo, es decir, que tienen derecho a voz y voto dentro del sistema. Voy a pasar rápidamente, esto solamente como marco conceptual. El año 2014 y 15 se hizo un tremendo esfuerzo a nivel mundial para buscar las 80 preguntas que iban a regir los 20 años venideros de investigación antártica. O sea, preguntas que tenían que contestarse en 20 años para, obviamente, darle sustentabilidad al futuro de Antártica. Y se juntó un gran comité de investigadores súper notables, entre los cuales me invitaron a mí, no sé por qué,
Hubo 6 representantes de Latinoamérica, 2 chilenos, 2 argentinos, 2 brasileños, y las conclusiones fueron resumidas en un artículo que salió en la revista Nature y también en Antarctic Science. Se establecieron 6 ejes de prioridades y dentro de esos 6 ejes obviamente están los temas que ustedes probablemente conocen: cambio climático, balance de masa, pérdida de biodiversidad, cuán susceptible es Antártica al cambio global, que es obviamente un conjunto de cambios que incluyen 6 principales, dentro de los cuales el cambio climático es uno solo, y también el futuro de Antártica en términos del poblamiento humano. El eje humano también es uno de los temas importantes para el futuro. Ahí estaba yo, eso que me crean. Bueno, hoy día, como bien decía el senador, hasta el año pasado eran 22 países los que pasaban por Chile y que utilizan como puerta de entrada a la Antártica. Esto es bien notable porque en realidad de los países consultivos del sistema del Tratado Antártico, 4/5 hoy día están pasando por Chile. Eligen a Chile como puerta de entrada y a Punta Arenas como la ciudad base de su exploración antártica. Por lo tanto, la economía magallánica se ha ido moviendo en los últimos años y podemos decir que en 15 años, esto que era una actividad bastante amateur hace 15 años atrás, hoy día mueve el doble de recursos que la ganadería en Magallanes, que es una actividad tan emblemática. Ya va por el orden de hasta hace 2 años atrás, que son las últimas estadísticas fidedignas que tenemos, del $50 millones, pero creemos que este año tiene que haber superado los $76 millones. Hay países que están haciendo su operación completa y contratando logística chilena, privada, en Punta Arenas. Obviamente la razón salta a la vista. El punto más cercano entre el extremo sur de Sudamérica y el punto norte de la península antártica son los 880 kilómetros. La distancia promedio, de alrededor de 1000 kilómetros, es infranqueable por todos los demás países que son operadores antárticos. Cuando hablamos de los otros países, hablamos de Christchurch, ¿no es cierto?, que está en Nueva Zelanda, Hobart en Tasmania y también Ciudad del Cabo en Sudáfrica. La distancia y los precios operativos, el costo que significa colocar un científico en Antártica para esos países, superan en orden de 7.2 hasta 10,7 veces más caro instalar un científico trabajando. Y el costo día también se multiplica por esas mismas magnitudes. Por lo tanto, las ventajas económicas comparativas de operar desde Chile son mucho más amplias y además nuestro marco normativo sigue siendo un poco mejor que nuestros vecinos como para permitir la actividad antártica desde nuestro país. Pero eso también está imponiendo una serie de desafíos. Y yo quiero enfocarlo desde ese punto de vista que, bueno, en primer lugar estamos frente a un continente que, bien decía también el senador, es un continente pulsante. Cambia de 13 a 14,5 millones de kilómetros cuadrados cada año de acuerdo al hielo estacional, ¿no es cierto?, al hielo de invierno. Y eso significa que el único continente que cambia en su extensión grandemente, y que si uno lo ve en cámara rápida, 20 años aparecen como un corazón, es literalmente el corazón. La principal corriente marina del mundo es la corriente circumpolar antártica, que da vuelta dextrógiramente alrededor de Antártica y que conecta con las principales corrientes marinas del mundo. Por lo tanto, este corazón pulsante y esa gran corriente marina es un símil muy, muy similar a lo que ocurre con el sistema circulatorio y el corazón. De ahí este título, es un continente muy influyente. Cuando miramos este patrón de circulación termoalina, que es el tipo de corriente marina que ocurre alrededor de Antártica, nos damos cuenta que tiene injerencia en las mayores, ¿no es cierto?, mares del mundo. Los océanos están gobernados en realidad por estas corrientes marinas. Voy a señalar solamente 3 para un ejemplo. Una de ellas es la corriente del Golfo, que nace en Antártica, sube hasta el Golfo de México y después hacia el Mar del Norte. Aquí está Inglaterra, Irlanda, ¿no es cierto?, y Escocia. Por el otro lado, la corriente de Humboldt, que baña nuestras costas y que tiene surgencia, es una corriente fría y densa, por lo tanto va por el fondo marino y en algunas zonas específicas de la costa chilena y, bueno, sudamericana en realidad, tiene surgencia y que explican en gran medida la productividad primaria de nuestro océano. Y hay otra corriente marina que influye sobre el mar de Japón, que la voy a mencionar, es una derivada de esta corriente, se llama Kurashio, y explica algunas cosas bien particulares. Voy a hablar en términos de inversiones.
Inglaterra, y particularmente el gobierno escocés, invirtió 1,3 millones de dólares en tratar de entender en los últimos 5 años la corriente del Golfo que entra a aguas del Mar del Norte. ¿Y por qué era tan importante? Porque esta corriente marina, al nacer en la Antártica, entrar al Golfo de México, se tempera y transmite parte de ese calor al Mar del Norte. ¿Qué es lo que ha ocurrido en escenarios pasados? Esto es paradójico. Cuando la temperatura del planeta ha subido, esta corriente se debilita y por lo tanto Inglaterra se ha enfriado. Y ahí tienen el ejemplo clásico de las pinturas entre los años 1700 y 1800, el Támesis congelado y gente que estaba cortando bloques de hielo de varios metros de espesor. Es una escena que hoy día es difícil de imaginar. Sin embargo, ocurre en eventos de calentamiento del planeta. No es evento de enfriamiento, es una paradoja. Otra cosa interesante es que esto permite que a la latitud de Edimburgo, que lo tengo aquí, que está a los 55,5 grados norte, que a la misma latitud de Cabo de Hornos, tengan un promedio de temperaturas de 8,5 grados anuales. Sin embargo, y paradójicamente, a la misma latitud en el sur tenemos 6 grados. 2,5 grados de incremento de temperatura se explican fundamentalmente por la corriente del Golfo. Entonces, obviamente, esto es de profundo interés para los escoceses y lo han estado estudiando en los últimos años. Es parte del British Antarctic Survey y una de las investigaciones que han llevado por más tiempo y han invertido una gran cantidad de recursos. Por otro lado, Japón culminó hace 2 años un estudio intensísimo para entender esta corriente, la Kuroshio, y que tiene una poderosa influencia sobre un evento que es tradicional en la cultura japonesa, que es Sakura. Sakura es la floración de los cerezos. Y a todos los que les gustan las películas japonesas, recuerden que la parte más importante de la película, los cerezos en flores empiezan a tirar sus pétalos rosados. Y esta corriente que modifica, digamos, la temporalidad de la floración de los cerezos ocurre a mediados del mes de abril. Y esto es bien interesante porque ellos han ligado toda una religiosidad a esto, pero también una bajada muy práctica es justamente la agricultura. Ellos sabían cuando se adelantaba la floración de los cerezos o se retarda, va a tener profunda implicancia en la productividad de las tierras japonesas. Por lo tanto, conocen bastante bien y además la pesca también está un poco gobernada por la floración de los cerezos. Ritual, pero también nace de una influencia antártica. Y Japón acaba de publicar hace un par de años un artículo muy interesante donde muestra que cuando ocurre una anomalía en la costa de Droning Mount Land, en la Antártica, esta corriente se ve afectada y por lo tanto la floración de los cerezos varía. Entonces la pregunta es, si Japón y Escocia, que son países distantes de la Antártica, están estudiando estas corrientes marinas, ¿qué queda para nosotros, que somos el país más cercano y que tenemos una de las top 10 de corrientes marinas, que es la corriente de Humboldt, que baña nuestras costas? ¿Cuánto conocemos de la dinámica de las corrientes marinas? Y le voy a poner un ejemplo práctico. El 15 de marzo del 2015 ocurrió la temperatura más alta registrada en la Antártica por instrumento, paradójicamente en una base argentina, Esperanza, 17,5 grados Celsius. Esa temperatura tan alta fue reseñada en todos los medios, pero nadie hizo o puso atención que 4 días más tarde ocurrieron las precipitaciones más intensas que han registrado en los últimos 100 años en el desierto chileno y que provocaron la muerte de 9 personas y las pérdidas superiores a los 100 millones de dólares. Yo creo que todavía no están bien cuantificadas porque no se sabe con los relaves acumulados ahí por más de 100 años cuánto se contamina. Marcelo, ¿dónde fue la temperatura más alta? ¿En la base argentina? En el norte de la península antártica, Esperanza. ¿Esperanza qué base es esa? Es una base argentina que está aquí. ¿Cómo se llama? Esperanza. Esperanza. Y tuvo 17 grados. 17,5. Y después fue refrendado con distintos datos en otras bases, incluso en la base March. En esa semana se registraron temperaturas superiores a 10 grados Celsius también, que es muy raro. Pero aparentemente parece que es un patrón que viene. El año pasado también se registró una temperatura sobre 10 grados Celsius y se están haciendo más frecuentes. Pero en eventos de escala centenial en la Antártica y en el desierto de Atacama, cuando hacemos análisis no paramétricos, nos damos cuenta de que en realidad estos dos eventos parecen estar asociados, sin que tengamos ninguna evidencia científica concreta para decir que están asociados. De ahí
la preocupación que planteo inmediatamente es: necesitamos tener mecanismos de control en tiempo real. Y la fibra óptica es una de las grandes respuestas para tener una respuesta en tiempo real ante eventos que podrían provocar millones de dólares en pérdida, pero fundamentalmente 9 vidas. Bueno, aquí justamente se ve el área de influencia de la surgencia de la corriente de Humboldt, y efectivamente son las áreas de mayor productividad primaria, pero también las más desérticas del mundo. Eso solamente para evidenciar una de las razones por las cuales las corrientes antárticas regulan muchos aspectos de la vida del chileno medio. Yo creo que recién estamos vislumbrando algunas otras características, por ejemplo, el avance de la desertificación hacia el sur, lo que era considerado semiárido hoy día está pasando cada vez a categoría árida, y parece que tiene que ver justamente con una dinámica de la corriente de Humboldt. También tenemos la intensificación de las precipitaciones líquidas en Punta Arenas y en la región de Magallanes. Así que hay muchos aspectos que en realidad habría que plantearse y estudiar más profundamente. Pero lamentablemente hoy día no tenemos los mecanismos que son los sensores para tener la data principal, la data fundamental. Bueno, la historia de Antártica muestra de que fue un continente cálido en el pasado. No voy a profundizar mucho en esto, aunque es mi materia especial de... Muchos no saben que la Antártica hace más de 30 millones fue tropical, un trópico con monos totalmente inimaginable, y además es la especialidad de Marcelo, así que no pasé tan rápido. No la voy a pasar tan rápido, la voy a pasar rápido. Bueno, la corriente circumpolar antártica es la que confina finalmente Antártica y la hace este continente isla. A pesar de que ustedes, no sé si vieron la prensa durante las últimas 2 semanas, una publicación en Nature, justamente de uno de los investigadores del Programa Antártico Nacional de la Universidad Austral y de la Universidad de Concepción, mostraron que el Cochayuyo, que es tan típicamente nuestro y que no es antártico, ha comenzado a navegar ya hace años alrededor de la agua circumpolar antártica, y se piensa que tiene una posibilidad de colonizar áreas que antiguamente no estaban facilitadas para el Cochayuyo, pero con el incremento de la temperatura es probable que en los próximos años sí lo haga. Eso es otro de los grandes problemas, que son las diásporas que están llegando desde otros lugares del mundo y que están entrando en la Antártica. Pero bueno, hace 30 millones de años se forma esta corriente circumpolar, y también se forman estas corrientes, el patrón de circulación termolina que hoy día conocemos. Y esto es muy importante porque esto significó que esta corriente en circuito cerrado, que antes le daba calor a la Antártica cuando subía aguas tropicales, de repente comenzó a secuestrarle calor. Y es la razón por la cual se congeló. Se comienza a congelar primero de las altas cumbres y finalmente hace unos 20 millones de años llega hacia la costa. Y los últimos bosques desaparecen de Antártica hace 13 millones de años, muy cerca del polo, o sea, 500 kilómetros del polo. Por lo tanto, esta visión de la Antártica blanca, monolítica, fría y aparentemente estéril para la vida es una condición relativamente reciente en términos de historia natural. Y sobre el 80% del tiempo, Antártica fue un continente verde y bullente de vida. Bueno, las formas de vida de la Antártica son cosas bastante singulares y que obviamente cuando hablamos en términos de la evolución clásica es una clase de evolución. Hay varios organismos que están comenzando a tener un comportamiento distinto al que han tenido durante los últimos 4 millones de años, que sabemos que han estado constantes las condiciones antárticas, y aquí hay uno de los ejemplos, es una garrapata de pingüino. Los pingüinos no tienen orificio para hacer cacú y pipí, sino que tienen uno solo que le llaman cloaca, ¿no es cierto? La cloaca generalmente tiene estos parásitos que se transmiten de algunas especies a otras, son bien selectivos, pero uno de los estudios más importantes que se han conducido en los últimos años son todas las variantes de la gripe aviar que están asociadas a estos parásitos. El H1N1 es el más conocido, pero allá llegan hasta, no recuerdo el número, pero en H14N27, una cosa así. Es muy impresionante, por ahora no son variantes virales patógenas, pero la mutación de la primera, si es que ocurrió de forma natural, obviamente podría convertir en patógeno algunos de estos grupos virales que sabemos además se están haciendo mucho más frecuentes estas garrapatas en los escenarios de calentamiento. Y las poblaciones de pingüinos viven frecuentemente cerca del hombre. Nuestras bases
y la actividad turística incluyen dentro de los circuitos visitas a las pingüineras. Otros organismos que estamos poniéndole mucha atención son uno que también nombró el senador, los tardígrados. Estos son unos súper animales, no son microscópicos, se alcanzan a ver a simple vista, pero con lupa se ven bastante bien. Son la especie más resistente del planeta, soportan rayos gamma, radiación ultravioleta. Un ser humano soporta 4,5 gigajoule y una cucaracha 50, un tardígrado 6.900. Un gris. Y soportan criobiosis, temperatura absoluta, menos 273, hasta 150, o sea, 50 grados más del punto de ebullición del agua. Anhidrobiosis, pueden perder hasta el 97% del agua de su cuerpo. Pueden vivir en ambientes con ausencia casi absoluta de oxígeno y vacío. Y también resisten el estrés osmótico, es decir, en lugares con concentraciones de sales o solutos bastante altas. Todas estas condiciones obviamente nosotros no las podemos soportar, pero ellos sí. Y le rivalizan también otros organismos que fueron testeados en el espacio absoluto, es decir, abierto a la radiación cósmica, como son este experimento que se hizo en la Estación Espacial Europea, el EXPOSE. Creo que ya pasaron 12 años desde este experimento, que significó una tremenda publicación en Astrobiology. Y este señor que está acá, Leopoldo García Sancho, que viene mucho a trabajar en el sur con los líquenes, demostró que los líquenes antárticos de los Dry Valley son los organismos más resistentes del planeta. Más que los tardígrados, soportaron 23 días expuestos a la radiación cósmica y a varios otros fenómenos que uno puede encontrar en el espacio absoluto. Y al lado, Luis Corcuera, uno de los pioneros de la fisiología vegetal chilena, profesor de la Chile, de la UDECONCE también, y precursor de los grupos que están distribuidos en todo Chile en fisiología. Marcelo, por eso es importante decir que esos genes son fundamentales para la exploración del espacio. Porque los seres humanos no resisten las radiaciones cósmicas, destruyen su ADN, las membranas. Entonces, de ahí van a salir nuestra resistencia. De hecho, tenemos ya dos grupos que se están asentando, uno en la Universidad de Antofagasta y otro en Magallanes, que están estudiando ambientes extremos. En el desierto, en realidad, se ha encontrado que hay bastantes similitudes en origen y parece que están relacionados filogenéticamente organismos de Antártica profunda con organismos del desierto de Atacama. La respuesta a la desecación por hielo, por frío o por calor es casi la misma. Entonces, Economy of Nature, hay una respuesta ya de la naturaleza para eso y puede ser encontrada en distintos organismos. Bueno, el océano austral sabemos que es uno de los más desconocidos. Aquí está justamente el artículo que le hablaba del cochayuyo y cómo se demostró de que este cochayuyo era capaz de migrar y navegar alrededor de toda la corriente circumpolar antártica vivo y llegar a las playas de Antártica, y fue pesquisado y trazado en toda su ruta. Por lo tanto, también sabemos que Magallanes es un poderoso productor de diásporos que están entrando a la Antártica, como por ejemplo la centolla. La centolla ya fue encontrada dentro del círculo polar y lo que se pregunta a todo el mundo es si son poblaciones o algunos individuos, pero ya ha sido detectado. Bueno, estamos también estudiando las poblaciones de krill. Esto es un tema clave porque obviamente dentro de las cadenas alimenticias antárticas uno de los eslabones fundamentales. Y para ello Chile y Argentina se han embarcado en un proyecto conjunto que se llama el Área Marina Protegida Dominio 1 al norte de la península antártica, y que abarca esta gran extensión y que prácticamente protege todo el océano en el territorio antártico chileno. Y aquí hay un gran consenso con Argentina y un equipo de investigadores conjuntos. El INACH creó una unidad especial de investigadores que está trabajando con ellos, y este año continúa el proyecto porque quieren delimitar bien el área marina protegida para que responda obviamente a la protección del krill fundamentalmente como base de las cadenas tróficas. Bueno, dentro de los umbrales antárticos, esto es cuál es la capacidad de algunos organismos antárticos de soportar las condiciones cambiantes que vienen. Hay un experimento muy sencillo que es conducido
por una investigadora, Angélica Casanova, y que ustedes pueden ver, esto es una Open Top Chamber, una cámara abierta en el tope que simula las condiciones de calentamiento global. Solamente por poner esa camarita, la temperatura de adentro sube entre 2 y 3 grados Celsius, hasta 4 grados Celsius. Y esto está produciendo obviamente una disminución. Aquí no se ven también los colores, pero estos musgos que están dentro están muertos, están café, y los de afuera están verdes. Y los pastos dentro están creciendo fantásticos. Y esto es lo que está ocurriendo en Antártica. Las gramíneas están explotando en todos los suelos que son posibles de poblar, y en muchas partes de la Antártica aquí ya parecen un campo de fútbol. Experimentos muy sencillos, pero que han sido publicados en revistas de alto impacto, y eso, bueno, sorprende del ingenio de nuestros investigadores. Bueno, ya lo habíamos dicho, la Antártica modela el clima del mundo, y también hay una línea de investigación que está muy, muy potente en estos días. Sudamérica y Antártica estuvieron conectados en el pasado. Aquí está mi guiño a la actividad que he estado llevando estos últimos años. Hoy día logramos demostrar la existencia de un istmo al final de la era de los dinosaurios que conectaba Sudamérica y Antártica. Esta es la cuenca de Magallanes, que explica la existencia de gran cantidad de hidrocarburos. Aquí habría estado Tierra del Fuego, bajo el mar. Y este istmo, arco de islas, hoy día está representado por la isla Sandwich, que está desplazado por lo menos 2.200 kilómetros hacia el este. Evidencias concretas de esto lo hemos encontrado principalmente a través del estudio de la paleobotánica, y un hallazgo muy importante que ocurrió hace un par de años y que ahora este año va a ser publicado. Ahí está, cuando era científico todavía, con mi cara de felicidad, mostrando Nothofagus, que son robles, coigües, lengas, ñirres, raulíes. No, alerce no, es conífera. Son 10 especies de Chile que dominan desde el bosque maulino, es decir, desde Santiago literalmente hasta el Cabo de Hornos, y en casi todas las franjas altitudinales. Si ustedes lo miran, es un paisaje chileno, del sur de Chile, del sur de Argentina, ¿no es cierto?, pero que hace 87 millones de años tenía su ancestro más antiguo en Antártica. Y esto lo hemos demostrado con un proyecto que estamos liderando con varios colegas internacionales, pero está liderado desde Chile y particularmente desde el INACH. Bueno, aquí es donde están los hallazgos más importantes. El Programa Antártico Nacional ha migrado hacia la biología molecular y ha sido en forma natural y espontánea. Hoy día el 50%, cerca del 50% de los proyectos son todos de biología molecular, tratando de responder a varias preguntas que impone un continente que lleva varios decenas de millones de años aislados, y por principio básico de la evolución, ¿no es cierto?, que lo que queda confinado adopta caminos evolutivos distintos. Y eso se han encontrado respuestas nobles a problemas cotidianos. Entonces, por ejemplo, hoy día está muy de moda los ácidos grasos del krill, que es una de las principales razones por las cuales se pesca el krill, más que por alimentación. Pero también está un tema que ya se mencionó: los líquenes de la Antártica podrían tener claves para el tratamiento del Alzheimer. Uno de los linajes que se está estudiando mucho es Umbilicaria, y otro líquen también es Ramalina. Este es un artículo que fue publicado recientemente y que incluye a investigadores de distintas universidades chilenas y también bajo el abrigo del Programa Antártico Nacional. Lo que han demostrado es que hay formaciones, han logrado inhibir placas de Alzheimer moderado, lo que suena como resultado bastante promisorio. En la misma línea, había una lucha constante, ustedes saben, contra las bacterias multiresistentes. Después de años de irresponsable administración de los antibióticos, desde la penicilina en adelante tenemos cepas bacterianas que resisten prácticamente todos los antibióticos conocidos. Sin embargo, se ha probado con algunos organismos antárticos y se ha logrado aislar una serie de 9 nuevos compuestos antibacterianos nobles y que han sido generados a partir de estudios de biología molecular de organismos antárticos. Pero probablemente la noticia que va a remecer el ambiente internacional también, yo creo que va a golpear fuerte esto que estamos preparando, probablemente la próxima semana salga,
es el estudio de un compuesto que puede inhibir la formación de tumores colorectales. Y ese es el señor que ha estado haciéndolo durante los últimos 15 años, Manuel Hideckel, que ha pasado por varias universidades, fundó una compañía propia ahora. Manuel estudió Dechamcia antártica. Esta es una de las dos únicas plantas vasculares que crecen en Antártica en forma nativa, que sin embargo se le puede encontrar también en la región de Magallanes y en varios otros lugares de Chile. Dechamcia logró aislar una molécula que bautizó antartina, y ahí está el paper donde muestra que esto fue publicado recientemente, hace un par de semanas solamente, y también fue aceptada la patente, lo que hace que comenzaran los estudios clínicos en Harvard ahora. Pero diría yo que de todos los patentes que se han logrado obtener de las investigaciones antárticas, esta probablemente va a ser la icónica en los próximos años. Pero que también nos llama la atención sobre algo, y quiero dejarlo lanzado porque obviamente esta es una discusión distinta, y tiene que ver con fundamentalmente la existencia de bancos germoplasma en la región de Magallanes o en alguna otra parte de Chile. Vemos ventajas comparativas tremendas para tener las Magallanes, obviamente la estabilidad tectónica es una de ellas. En segundo lugar, es una fuente de biomoléculas distintas, es la única porción de tierra que está a esa latitud y por lo tanto también tiene mucha influencia antártica y ha estado confinado después de las glaciaciones por mucho tiempo. Y sería uno de los lugares ideales para tener un banco germoplasma cuando adaptemos la legislación chilena para poder obtener algún tipo de royalty de las investigaciones biotecnológicas. En este caso, sigue operando, digamos, la lógica del chorreo. A Manuel nos encantaría que le fuera súper bien y venda su patente y produzca una cantidad de dinero que permita que siga haciendo y financiando investigación. Pero también esto podría tener una bajada, como ha ocurrido en otras leyes, como la de Bangalore en la India y todo el sistema biotecnológico de la India, que ha progresado mucho gracias a un marco regulatorio especial. Antártica es un lugar en donde todavía no hay un marco internacional que lo regule, y Nagoya, obviamente, que es el gran protocolo de acuerdo internacional, no tiene todavía una bajada antártica porque es un territorio, si bien es cierto nosotros somos un país reclamante, no es un territorio que tenga nacionalidad hoy. Bueno, finalmente quería llamar la atención respecto de una reunión que culminó hace un mes atrás, que fue la Reunión Mundial de Ciencia Antártica en Davos. Congregó a casi 3.000 investigadores de todo el mundo, árticos y antárticos, para analizar todos los temas de investigación científica antártica, pero la discusión giró fundamentalmente en torno al cambio climático, y ahí obviamente nos dieron la muy mala noticia de que el Acuerdo de París, que se construyó con consenso de muchos miembros, muchas naciones, lamentablemente partió sobre un supuesto que ya quedó obsoleto, los 1,5 grados Celsius, que no sé que están todos informados de los 1,5 grados, que fue el compromiso que se adoptó para evitar de que subiera más la temperatura del planeta. Pero esto tiene una connotación también muy psicológica. La primera es 1,5 grados Celsius implican de que el cambio climático es irreversible. Lo primero. O sea, estábamos aspirando en el escenario más optimista a regular el nivel del mar a través de regular la temperatura, a través de regular la emisión de gases invernadero. 52 centímetros, ese era el escenario, pero ese lamentablemente ya no lo vamos a cumplir. Ya estamos cayendo en el segundo escenario, que es de 85 centímetros al 2100, pero lo más probable es que si no se adopta ninguna de las medidas acordadas en el Acuerdo de París, vamos a llegar a los 132 centímetros en promedio, que es lo que estaba contemplado en el peor de los escenarios. Marcelo, tal vez como hay gente que está mirando por la televisión y no conoce mucho, es bueno decir que la temperatura de 1850 a la fecha solo ha subido 0,87 grados y de 1950 a la fecha solo ha subido 0,5 grados. Es decir, en un periodo largo de tiempo, es decir, estamos casi hablando en un periodo de 70 y tantos años, la temperatura subió 0,50 grados. El problema es que lo que estamos hablando es que vamos a llegar a 2 grados, pero en 20 años, donde ningún sistema vivo
es capaz de adaptarse, y tampoco sistemas geológicos que también tienen un comportamiento como seres vivos. Entonces, aquí los cambios van a ser muy radicales y Chile tiene que prepararse para eventos muy profundos de consecuencia de cambio climático, de desastres, ¿no? Y por lo tanto, Chile lo que quiere estar ya es tomando acciones paliativas, porque no hay ninguna posibilidad de reversar y evitar el tema, porque además el consumo de petróleo sigue aumentando, no disminuye, el consumo de cosas sigue aumentando, no disminuye, no hay ninguna razón para que uno dijera que el cambio climático va a disminuir. Sí, de hecho hay varios problemas asociados, por ejemplo la acidificación de los océanos. El pH del océano va a llegar a un nivel que tuvo hace más de 100 millones de años. Es decir, nosotros como especie llegamos sobre el planeta máximo, siendo optimista, requete contra optimista, 400.000 años, máximo 500.000. Nunca vamos a llegar a 1 millón de años. Pero tener un pH del océano, una acidez del océano que solo existió en una época en donde todavía ni siquiera nuestro linaje más primitivo había evolucionado. O sea, hace 4.000 millones de años el porcentaje de CO2 en el planeta era un 20%. Y el planeta era ácido y no había oxígeno. ¿Ya? Entonces, claro, es cambiar toda la estructura, y la acidez del océano va a permitir que ningún molusco pueda tener concha. O sea, es cambio total de la vida de los alimentos de los peces, del zooplancton. O sea, eso es lo que estamos hablando de un cambio radical. Bueno, eso es parte importante entonces, parte central, uno de los 5 ejes principales de la investigación que estamos haciendo en el Instituto Antártico y financiando a través del Programa Nacional de Ciencia Antártica. Y aquí es donde quiero hacer algunos énfasis. Ya hablé un poco de la desertificación. La caída de la pesca a nivel mundial también está explicado fundamentalmente no solo por la sobreexplotación, sino que también porque los stocks están bajando, los estados larvales están viéndose reducidos con los escenarios de cambio, y obviamente no se ve que vaya a bajar la temperatura si es que no bajan las emisiones de gases invernaderos. Por lo tanto, el escenario es bastante sombrío. Pero quiero terminar aterrizando un poco respecto de lo que somos hoy día como país antártico y qué representa este círculo que yo todavía le llamo un círculo virtuoso. Tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es que si sumamos a la extensión de Chile y la extensión antártica, tenemos más de 5.000 kilómetros de largo de un sensor latitudinal. No hay ningún otro país del mundo que pueda exhibir esa longitud. Solamente hay un país que nos gana, que es Brasil, pero no tiene la extensión, digamos, que le podemos sumar Antártica, y no está ubicada en la misma posición la extensión máxima. Latitudinalmente nosotros desde el extremo norte de Chile hasta prácticamente el glaciar Unión nos permitiría ser uno de los sensores más potentes de cambio global, siempre y cuando tengamos sensores en tiempo real. Chile va a ser posible tenerlo y disminuir los costos operacionales de tener sensores en océano y en tierra va a disminuir grandemente en la medida que tengamos áreas iluminadas por Wi-Fi. Hoy día uno de los grandes problemas de los sensores de tiempo real, los gliders por ejemplo, o estos grandes sensores que son como torpedos que navegan autónomamente, es la colecta de datos. Muchos de ellos se pierden, chocan con hielo por ejemplo, y se pierden para siempre, y cuestan entre 450.000 y $1 millón cada uno de ellos. Por lo tanto, muy lejos de las posibilidades de un país como el nuestro, que está invirtiendo no de ese orden de magnitud en Antártica. Pero son $10 millones lo que están pidiendo. Están pidiendo $10 millones para el año 2019 como funcionamiento corriente, para que se tenga una idea de lo que se gasta y lo que se invierte en la Antártica. Y por lo tanto es súper difícil imaginarlo, pero sabemos ahora, hay otro tipo de glider que descarga datos incluso una vez semanalmente en áreas iluminadas de la Antártica, cuyo costo no supera los $80.000. Esa es la diferencia que estamos hablando, es una inversión, no es un gasto, y podríamos tener sensores en tiempo real que aumentarían la predictibilidad. Estamos pensando también que obviamente en la región de Magallanes habría un centro de Big Data asociado justamente a la fibra óptica que ya está planeada llegar a Puerto Williams, y por lo tanto la capacidad de procesar esos datos también estaría. Y obviamente todo un área inexplorada de desarrollo en el sur austral que permitiría conectarnos obviamente con los nodos internacionales que están haciendo este tipo de análisis.
Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es una inversión de 70 millones de dólares para los próximos 5 años para renovar básicamente 3 bases. Una, base Carvajal, la única que está, el Círculo Polar pasa por aquí. La única base dentro del Círculo Polar hoy día que está temporalmente abandonada es una base de la Fuerza Aérea. Nosotros acabamos de construir un laboratorio ahí, un pequeño laboratorio, pero es la base del futuro de Chile. Está dentro del Círculo Polar, en un área de activo cambio, uno de los 5 hotspots de cambio climático del mundo, pero además el límite de distribución de muchas especies, la mínima del oxígeno en el océano está muy en la superficie, comunidades biológicas, microbiológicas que todavía no son conocidas, y la presencia de solamente 3 países en el sector. Por lo tanto, es un área de inmensas posibilidades para Chile. La segunda es base Yelcho, nuestra principal base marina. Ahí hay que hacer solamente un muelle porque hicimos construcción hace poco y está generando publicaciones desde el primer día en que se construyó los nuevos laboratorios. Bueno, y base Escudero, que es una tremenda preocupación porque obviamente la materialidad de base Escudero es la misma que tenía la base Fildes, que se acaba de quemar. De hecho, está a 20 metros de la base Fildes y los reportes dicen que no se quemó, así que tuvimos suerte de que no nos tocara. Pero lamentablemente, y una de las grandes preocupaciones, base Escudero es la principal base científica de Chile. Cada año pasan por ahí entre 300 y 350 científicos. Y tiene una población flotante que oscila entre los 60 y los 160 científicos. Un incendio en una base que tiene una materialidad de 23 años de antigüedad y que obviamente tiene un tamaño que ahora ya es un solo módulo, porque obviamente se empezaron a unir y hoy día es un factor de riesgo enorme. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual estamos pidiendo para esta base, que es la principal puerta de entrada para la ciencia antártica chilena e internacional, una nueva cara y con una materialidad y una proyección para los próximos 40 años que obviamente no implique huella de carbono y un montón de otras huellas. Ese es el crecimiento que hemos tenido desde que se hicieron los fondos concursables. Antes de esto teníamos fondos discrecionales, era potestad del director del INACH elegir los proyectos, esa ya se acabó, ya no existe esa potestad. Así que, pero estamos muy contentos porque eso se ha traducido en esto, en el crecimiento también muy fuerte en publicaciones. Sin embargo, dejé lo peor para el final, teníamos presupuesto entre el 64 y el 2003 de 1.800 millones, con 14 proyectos en promedio, y hoy día tenemos 101 proyectos en ejecución y el presupuesto es de 4.400 millones. Si usted abajo la multiplicación es por 3 y arriba es por 8. Entonces la pregunta es, yo asumí ahora en enero y la pregunta ¿es momento de pisar el embrague para pasar a la siguiente marcha? Yo creo que sí, y las señales a nivel internacional y las señales internas en el país también muestran que este tiene que ser un tema relevante en los próximos años. Para terminar, solamente mostrar de que esa brecha ha sido tan grande que este año 2018 tenemos 69 postulaciones nuevas de proyectos y tenemos solamente la capacidad de financiar 6, si seguimos con la misma tasa de financiamiento, y eso obviamente puede hipotecar todo el desarrollo futuro de la ciencia nacional. Bueno, con eso quería terminar. Muchas gracias. Bueno, Marcelo, yo creo que todos entenderán que es muy interesante, importante. Entonces, tenemos 2 iniciativas. Vamos a invitar a la Comisión del Futuro, para una próxima comisión, a los ministros de Defensa y de Relaciones, y le vamos a pedir una reunión conjunta los miembros de la Comisión de Futuro del Senado y de Ciencia de la Cámara de Diputados a esos ministros, ¿no? Y sería bueno, Marcelo, que tú evalúes si quieres acompañarnos en esas reuniones, ¿no? De todas maneras, cuando vengan a la comisión te vamos a avisar porque queremos que este sea un tema central de la comisión. Ahí en eso estamos de acuerdo todos los parlamentarios, los miembros. Así que la idea es que este sea una de las banderas que tomemos y que tiene que ver con el presupuesto del año 2019, pero no solamente un tema de presupuesto, un tema ya de decisiones políticas más estratégicas de mayor escala. ¿Ya? Así que voy a disculpar al senador Chacuán, pues está en un procedimiento médico, por eso llegó tarde, y
por haber terminado, vamos a levantar la sesión. Así que, pero muchas gracias a todas y a todos.